Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes estén del otro lado. Así comienza la presentación de este informe de WeEffect, luchas de alto riesgo, las mujeres en la primera línea en la defensa de la tierra y el territorio. Mi nombre es Azul Cordo, soy integrante del portal de noticias feministas LatFem. Estoy desde Uruguay y hoy va a ser una transmisión de Latinoamérica y el Caribe con muchas compañeras que nos acompañan desde los distintos territorios, desde Argentina, desde Guatemala, desde Honduras y desde Colombia. Vamos a estar presentando justamente este informe que de hecho se publicó el 29 de noviembre, el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Este informe, bueno, lo estamos presentando a través de una invitación que hace WeEffect a LatFem y a la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe, del cual obviamente soy parte. Este informe, como decíamos, fue publicado este 29 de noviembre, el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Este día, de hecho, fue declarado durante la primera consulta internacional de mujeres defensoras que se realizó en Colombo, en Sri Lanka, en el año 2005 y se celebra desde el año 2006. ¿Por qué también la importancia de este informe, que les recomendamos que lo lean cuanto antes? Bueno, porque está retratando en este año tan especial, en este año de pandemia que nos ha afectado y que ha visibilizado múltiples vulneraciones a los derechos humanos, también ha permitido mostrar una vez más las distintas violaciones a los derechos humanos que sufren las defensoras de tierras y territorios. Ponemos especial foco en ellas y en estos tres países que nombraba antes, Guatemala, Honduras y Colombia, porque en nuestra región y en especial en Centroamérica es de las más afectadas y de las más peligrosas también para ser defensoras. Vamos a estar conociendo a distintos testimonios, vamos a contar con entrevistas de distintas colegas a defensoras de estos países, pero bueno, para empezar a comentar y a presentar este informe, vamos a darle la bienvenida a Pia Stavas Meyer, ella es directora regional de WeEffect en América Latina, y también a Agustina Frontera, codirectora de LatFem. Bienvenidas. Muy buenas tardes, todos y todas. Buenas noches para ustedes que nos acompañan desde Europa. Saludos. Para mí es un gran honor poder decir bienvenidos a este evento. Y quiero empezar agradeciendo a LatFem y a la Red de Periodistas Feministas por haber acompañadonos en este evento y en la organización conjunta del lanzamiento del informe Luchas de alto riesgo. Las mujeres en primera línea defienden las tierras y territorios, o como se llama en sueco, Bunde med livet som insats. La campaña aquí en América Latina inició, como bien decimos, el domingo 29, que sabemos que es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos. Pero no empezó acá, empezó en Suecia hace más de un año y estamos muy, muy contentos de poder ahora lanzarlo aquí a América Latina. Yo voy a introducir un poquito, decir bienvenidas a las panelistas que vamos a escuchar hoy. Y quiero decir muy especialmente bienvenida a María José Mac, no sé si estoy diciendo bien tu nombre, que es defensora del Comité de Unidad Campesina. Ella va a ser entrevistada por Celeste Mayorga, que es codirectora de RUDA en Guatemala. También Jessica Trinidad, que es la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que va a ser entrevistada por Claudia Mendoza, integrante de CESPAL en Honduras. También Anna Teblin, que es la secretaria general de WeEffect en Estocolmo, en el mundo. Ella va a ser entrevistada por Paz Tibiletti, que es la directora de Humani LatFem en Argentina.
Y además quiero agradecer especialmente a nuestra moderadora Azul Cordo, que es la editora de Humani, LatFem en Uruguay. Y obviamente todo el equipo de WeEffect, de todos los demás que han trabajado para hacer este evento. Quiero tomar esta oportunidad de contarles un poquito de WeEffect. Nosotros somos una organización sueca, nacimos hace bastante tiempo, en 1958 en Suecia, y somos el brazo, decimos así, el brazo de cooperación internacional del movimiento cooperativista en Suecia. Aquí trabajamos en todo el mundo, pero aquí en América Latina trabajamos en 6 países. Y nuestra misión es fortalecer las capacidades de las organizaciones de sociedad civil a nivel local para que las personas que las integran puedan mejorar sus condiciones de vida. Apostamos por un desarrollo rural sostenible, donde una de las apuestas cruciales es que las mujeres tengan acceso y control de la tierra y que puedan participar y ejercer sus derechos colectivos y cívicos en los territorios en que residen y trabajan y viven. Es aquí donde creemos profundamente que las mujeres y todas las personas que defienden los derechos deben contar con todas las garantías. Para nosotros, y yo creo que para todos que participan aquí hoy, es inaceptable que las y los defensores de derechos sigan perdiendo la vida, sean amenazadas y criminalizadas por defender la tierra, los territorios y el medio ambiente. Un poquito sobre el informe, y vamos a escuchar obviamente más. Hace más de un año, en mayo y julio, el año pasado, 2019, WeEffect solicitamos a 12 organizaciones contrapartes aquí en la región, en Colombia, Guatemala y Honduras, de responder a una encuesta sobre cómo las demandas de derecho a la tierra afectan su trabajo y la integridad personal de sus equipos. La encuesta se realizó en estos países de América Latina que encabezan las estadísticas de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. El informe Luchas de alto riesgo, las mujeres en primera línea defienden las tierras y territorios. Ahora estamos lanzando con una campaña conjuntamente entre WeEffect, LatFem y la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe. Es muy importante ahora que podemos hacer este lanzamiento y tener este informe en español. Desde el inicio lo tuvimos solamente en sueco y la idea detrás del informe era poner este tema sobre la mesa de los políticos en Suecia, poner políticos encargados de la cooperación sueca para que se enfoque más en estos temas y ver también este tema integral como un tema importante dentro de todo el tema de derechos humanos, que no siempre es así, por lo menos no en Suecia, que se ve a los luchadores de tierra y medio ambiente como luchadores de derechos humanos. Y este para nosotros era sumamente importante. Y más o menos hace un año tuvimos un evento en Estocolmo junto con el ministro de Cooperación y varias personas del Parlamento sueco, por ejemplo, o de otras organizaciones, igual como esta. Y por eso es tan interesante, tan importante que podemos hacer este lanzamiento hoy. En el informe Luchas de alto riesgo, las mujeres en primera línea defienden las tierras y territorios. Se documenta de qué manera de organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres que trabajan en el campo de desarrollo rural en Guatemala, Honduras y Colombia experimentan los riesgos que conlleva su trabajo y militancia relacionado con las tierras, los territorios y los derechos humanos, y a partir de cual hemos planificado la conversación de hoy. Entonces, yo termino acá y yo tengo muchas expectativas de este evento y muchas gracias por todos que nos acompañan hoy. Gracias.
Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Me parece muy auspicioso que aquí estemos representadas compañeras de regiones diferentes dentro de América Latina, con realidades disímiles, pero con muchas cosas en común. Y una de esas cosas que tenemos en común es la desigual distribución de las tierras, el maltrato de los territorios y el despojo de los pueblos campesinos y los pueblos indígenas. Como feministas y también como periodistas, desde la ADFEM y desde la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe, para nosotras es una certeza, estamos convencidas de que el trabajo en red, de que la alianza transnacional, sin fronteras y en colaboración ya es una herramienta de lucha. Sabemos que las mujeres son quienes ponen el cuerpo frente al avance de los proyectos que con tal de lucrar destruyen la naturaleza, los pueblos, y que las mujeres somos las que salimos a frenar el avance del extractivismo en todo el mundo, y que son las mujeres campesinas e indígenas las que más riesgo corren, porque a su condición de luchadoras se suma su rol de mujer, asignado, como sabemos, al hogar, su supuesta debilidad históricamente construida y, por supuesto, su sexualización. Como bien marca el informe que hoy acá presentamos, realizado por WeEffect, a quienes agradecemos muchísimo la invitación a formar parte. Quiero solamente saludar a las luchadoras por la tierra de todos nuestros territorios y en el caso de mi país, recordar a Rafael Nahuel, un joven mapuche, asesinado por la espalda hace casi 3 años, cuando defendía su territorio. Y decir que acá estamos hablando de la defensa de la vida y de los territorios, y que ahora en Argentina se está discutiendo una ley para que todas las personas gestantes puedan interrumpir su embarazo cuando lo deseen. Creo que no es casual que en todos lados estemos dando la lucha por sostener nuestra autonomía y por definir qué tipo de vida queremos y qué tipo de vida tenemos derecho a vivir. Gracias. Paso la palabra a Damaris, o la presenta Azul. Gracias, Agus. Bueno, bienvenida de vuelta a quienes se van sumando a la transmisión en vivo. Recordemos que estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de WeEffect América Latina, y estoy compartiendo pantalla ahora con Damaris Ruiz, quien es directora regional de programas de WeEffect. Le agradecemos mucho la presencia. Ella va a estar a cargo de presentar los principales resultados de este informe Luchas de Alto Riesgo, y como bien señalaban tanto Pía como Agustina, la importancia de poder enmarcar este trabajo de defensoras de la tierra y de los territorios en nuestra región, en especial, como decíamos, en Guatemala, en Honduras y Colombia, que son los países que cubre este informe, a través de testimonios y de una encuesta, que justamente es lo que va a estar presentando también Damaris, los resultados de esa encuesta anónima, entre 12 organizaciones que son la contraparte de WeEffect en estos 3 países, y la importancia también, como señalaba Pía, de considerar este trabajo de las defensoras y este activismo de las defensoras de tierras y territorios como parte de ser defensoras de derechos humanos. Justamente porque más allá de este término que a veces puede sonar bélico, si se quiere, de estar en la primera línea, es realmente una imagen muy literal de lo que ocurre, ¿no? Cómo las mujeres son las que están en esa primera línea enfrentando topadoras que quieren arrasar con sus territorios, realizando deforestaciones, enfrentando a tanto a fuerzas militares como a bandas de crímenes organizados que avanzan y que quieren despojarlas y desalojarlos de manera forzada a sus comunidades. Entonces son ejemplos como muy literales, así como también son las que están en la primera línea llevando las pancartas en las movilizaciones
a través de sus pueblos y de sus distintas comunidades. Vamos a, entonces, sin más, a presentar a Damaris Ruiz, como decía, directora regional de programas de WeEffect, que nos va a brindar los principales resultados de este informe. Damaris, bienvenida. Muchas gracias, Azul, y muy buenas tardes a todos. Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla. Espero que sí. Muy bien, como decía Azul, yo les voy a compartir muy brevemente algunos de los hallazgos y recomendaciones que señalamos en este informe desde WeEffect. Y digo algunos porque queremos dejar el tiempo suficiente para el debate entre defensoras de derechos de la tierra y del territorio y periodistas que nos acompañan también el día de hoy. Entonces, como decía Azul y también Pía, este informe se hizo a partir de información levantada en Colombia, Guatemala y Honduras. Y se hizo en base a información aportada por 12 organizaciones locales. Y esta información fue levantada entre mayo y julio del año pasado. Y por supuesto tiene como foco principal de estudio a campesinas e indígenas que se ven amenazadas en sus territorios por actores estatales y privados, por supuesto. Y es un informe que, por un lado, quiere seguir aportando a las denuncias que ya otras organizaciones vienen haciendo desde hace tantos años, pero desde WeEffect queremos también aportar a esas denuncias a todos los niveles. También es un informe que quiere seguir aportando al debate recomendaciones concretas, alternativas específicas y, por supuesto, o sea, es un informe que hace demandas concretas a los estados, quienes están obligados a garantizar la seguridad, la integridad y la protección efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos y muy especialmente a las mujeres que defienden la tierra, el territorio, medio ambiente y, por supuesto, los derechos integrales de las mujeres. Bueno, pues una cosa importante que hemos querido resaltar en este informe es que América Latina y el Caribe es la región con la mayor desigualdad en la distribución de la tierra. Como sabemos también, nuestra región no se caracteriza únicamente por esta desigualdad, también está señalada como la región más desigual en todos los aspectos. Permítanme, por favor. Creo que voy a dejar de compartir pantalla azul porque me están entrando muchos mensajes de otros lados y no tengo tiempo para desactivar. Entonces, como les decía, esta región está caracterizada como la más desigual en muchos aspectos, uno de ellos en la distribución de la tierra. Y esto se refleja, por ejemplo, en el que apenas el 18% de las personas propietarias de la tierra son mujeres, según datos de ONU Mujeres. Pero también porque las personas que viven de la agricultura familiar, campesina e indígena son, pero absolutamente minoritarias. Por ejemplo, en Colombia, solamente el 4% del total del área agrícola pertenece a personas que viven de la agricultura. Y en Honduras el 9% y en Guatemala el 16%. Como podemos ver, esto es absolutamente injusto. Pero esta desigualdad también se refleja no solamente por la distribución de la tierra, sino las mujeres una vez que logran tener acceso a esa tierra, aunque sean esos porcentajes tan mínimos, raramente se les permite tomar decisiones y tampoco suelen recibir los beneficios de las cosechas, los beneficios que les pueda dar la tierra. Otra de las maneras en que se manifiesta esta discriminación por asuntos de género es que todas las leyes y las reformas han sido diseñadas para reforzar los roles tradicionales de hombres y mujeres. Por un lado, o sea, son leyes que apuntan a reforzar ese rol de que el hombre es el cuidador, el que genera los ingresos y por lo tanto el que debe ser dueño de la tierra y del producto de esa tierra, y que por el otro lado las mujeres deben ser las responsables únicas de los cuidados. Situación que sabemos que está muy alejada de las realidades, ¿no? Pero se da muchísimo.
y otra es que las mujeres que defienden los derechos humanos son atacadas por sus luchas, como son todas las personas que defienden derechos, pero se le debe de sumar su condición de género. Las mujeres, por ser mujeres, enfrentan muchísima discriminación, muchísimo acoso y son perseguidas también y viven situaciones particulares por el hecho de ser mujeres. Bien, algunos hallazgos que señala el informe. Por ejemplo, según informes del Frontline Defender, en el 2019 se asesinaron 300 personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo. Pero vean el dato más alarmante. De esas 300 personas, el 70% vivía en Latinoamérica y el Caribe. Y de esos, el 40% eran defensoras y defensores socioambientales. O sea, esto es absolutamente inaceptable. Y algunos de los hallazgos concretos que el informe resalta y que les invito a que lo descarguen en la página web de WeEffect para que puedan encontrar la información completa, es que 10 de las 12 organizaciones manifestaron que los arrestos domiciliarios, las detenciones y los interrogatorios reiterados son problemas comunes y cotidianos que tienen que enfrentar las personas defensoras de derechos humanos. También 10 de las 12 organizaciones señalaron normativas específicas, leyes específicas antiterroristas que han sido recientemente instituidas y que dificultan, que obstaculizan el trabajo de quienes defienden los derechos de la tierra y los territorios. Que los asesinatos, las amenazas y los abusos se caracterizan por la impunidad con que actúan sus perpetradores. Y ejemplos tenemos a montones, en casos concretos de Guatemala, Honduras y Colombia. Además de eso, 5 de las 12 organizaciones explicaron que personas de sus organizaciones habían sido obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia y los ataques y las amenazas en que viven de manera constante. Muy bien, yo quiero cerrar esta breve presentación con algunas de las recomendaciones que señalamos en el documento. Y la base de esas recomendaciones es que los estados deben aplicar la Declaración sobre los Derechos de las y los Campesinos y el Acuerdo Regional de Escazú, que es concretamente, o sea, un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. O sea, los estados deben adoptar, respetar y poner en práctica estos acuerdos, estas medidas. Y, por supuesto, garantizar la seguridad, integridad y protección efectiva de las personas defensoras de derechos, y muy especialmente las mujeres indígenas y campesinas, que por su condición de mujer, las desigualdades y los ataques que enfrentan se multiplican. Pero además de eso, impulsar reformas que faciliten el acceso, el uso y la defensa de la tierra. Y esto, por supuesto, sin discriminación de género. Y terminar con la impunidad. O sea, que esto es un mal que ataca a toda la región. Terminar con la impunidad que caracteriza los delitos cometidos contra las personas que defienden la tierra y el territorio. Entonces, estas son de las recomendaciones específicas que compartimos en el informe, y yo cerraría con la pregunta central de nuestra campaña, esta campaña que estamos empujando en alianza con la TFEN y la Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. ¿Quién protege a las mujeres indígenas y campesinas que cuidan la tierra del avance de proyectos que dañan los territorios y nuestras comunidades? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Damaris, por tu presentación con estos principales resultados del informe Luchas de Alto Riesgo. Destacar, además, como vos señalabas en las recomendaciones, ¿no?, que aparecen en este informe, la necesidad de aplicar tanto el Acuerdo de Escazú, que refiere justamente a algo que nos implica directamente como periodistas, ¿no?, el acceso a la información y exigir también el acceso a la información, y también la necesidad de que los estados se comprometan a aplicar la Declaración de los Derechos Campesinos, ¿no? Algo por lo cual los movimientos campesinos, en especial la Vía Campesina, luchó durante muchos años para que se lograra su aprobación. Vamos a estar conversando en algunos minutos con una integrante de la CUC, que es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ¿no?, de la Vía Campesina, y es muy importante tener en cuenta esta Declaración de Derechos Campesinos que rige además a nivel global.
También decirles a quienes nos están viendo, esperen que voy a tomar mis apuntes, decíamos que varias de nosotras somos integrantes de la red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe y queremos invitarles a que nos sigan en redes sociales. En el Instagram es @redperiofeministas, en Twitter @redperiofemlc y en el Facebook Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Así que esperamos que nos puedan seguir allí, donde también pueden encontrar este informe que estamos presentando hoy. Vamos a ir a la parte de esta presentación, creo que de las más ricas que tenemos en este encuentro de hora y media, que tiene que ver con hacer entrevistas y escuchar directamente desde los territorios a estas defensoras de la tierra y de los territorios, ¿no? Vamos a empezar por Colombia, un país muy querido para todas nosotras y del cual lamentablemente todos los días sabemos de distintos crímenes, asesinatos, masacres contra líderes y lideresas sociales, contra firmantes del acuerdo de paz, que hace pocos días se cumplieron 4 años ya de la firma de estos acuerdos de paz y que realmente no se están implementando. Uno de los principales puntos de ese acuerdo de paz era cumplir con volver a reasignar tierras. Una meta muy grande es la reforma agraria integral en Colombia y sabemos que eso no solo no se está cumpliendo, sino que se ha recrudecido la militarización en estos territorios, que se volvieron a hacer prácticas totalmente delenables como la erradicación forzada de cultivos considerados de uso ilícito, que se atacan tanto por parte del ejército como de bandas paramilitares y hay enfrentamientos en los territorios, enfrentamientos en realidad entre estos grupos contra campesinos, campesinas e indígenas. Así que para no demorar mucho en la presentación, quiero contarles que vamos a estar escuchando en los próximos minutos a Elda Martínez. Ella es defensora de ANSORC, que es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, y va a ser entrevistada por María Paula Rubiano, que es una periodista colaboradora de Mutante en Colombia. Solo para introducirlas un poco, decirles que dentro del informe donde tenemos acceso a distintos testimonios de defensoras de Colombia, de Guatemala y de Honduras, una de ellas, María, dice: ser una campesina sin tierra no funciona. Y esto me parece clave también considerando que en el caso de Colombia, solo el 4% de las y los pequeños agricultores son propietarios de la tierra. Así que, sin más, le doy la palabra a Elda y a María Paula. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, yo soy María Paula Rubiano. Hola, Elda, ¿cómo estás? María Paula, muy buenas tardes a todas y pues a todas las personas que de alguna manera están apreciando el conversatorio. Bueno, a mí me gustaría empezar porque digamos que las luchas campesinas en Colombia tienen una historia muy larga y digamos tú eres testigo de esas luchas no solamente porque pues eres presidenta de la Asociación Campesina Cordilleras de los municipios Montañita, Florencia, Paujil y Doncello, sino también porque, digamos, tu interés o como que eres heredera de todas estas luchas campesinas que se han dado en el país. Entonces, quería que la primera pregunta, un poco para que quienes nos están viendo en este momento puedan conocerte un poquito más, es ¿cómo te conviertes tú en defensora del territorio, la tierra y el campesinado? Bueno, pues creo que tuve la posibilidad, gracias a la divina providencia, de ser campesina, de venir de una familia campesina organizada que de alguna manera ha luchado en Colombia por la reivindicación de los derechos del campesino como sujeto político y de derecho. Y creo que eso jugó gran parte en el ejercicio propio de apoyar pues, las organizaciones campesinas y más acá en el sur de Colombia, en el Caquetá, donde de alguna manera la coyuntura del conflicto político-social y armado ha sido y se ha agudizado durante muchos años. Entonces, mis padres fueron como fundadores de los procesos organizativos acá en el Caquetá. Mi mamá es una feminista de tiempo completo, entonces también enseñó a sus hijas el hecho de que había que luchar por la tierra y el territorio, pero también desde ese concepto de diferenciado de cómo las mujeres campesinas lo vemos.
Y de alguna manera, una de las dificultades más grandes que hemos tenido es que precisamente esa lucha nos ha costado, y nos ha costado como campesinos colectivos y también a lo individual. Mi familia fue desplazada en el marco del conflicto bipartidista de los años 40 en Colombia, en donde muchos campesinos se convirtieron en colonos, llegando hacia estas regiones para salvaguardar su vida. Una guerra cruenta que dejó miles y miles de muertos que ni siquiera la historia ha podido datearla, pero que de alguna manera los que quedaron empezaron a hacer territorio en esas nuevas tierras acá en el sur del país. Y con ello, pues también hemos ofrendado muchas de las vidas a nivel familiar para apoyar todo el proceso, todo el movimiento social campesino en Colombia. Yo soy hija de un dirigente regional víctima del genocidio contra la Unión Patriótica, que fue uno de los partidos políticos que nació en el marco de las negociaciones entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia de las FARC en los 80. Mi papá hizo parte de más de los 2.300 víctimas del único genocidio político que ha tenido el mundo, y de alguna manera eso ha incentivado precisamente a que la familia y a que nosotros y nosotras, las que todavía estamos vivos, consideremos que la lucha, más que una reivindicación política de derecho, es una lucha justa del campesinado por la tierra y el territorio, es una lucha que también nos permite enaltecer esa dignidad del pueblo campesino y de nosotros las campesinas en el marco de toda la historia. Muchas gracias por compartir eso. Digamos que tú mencionas procesos de paz que ha habido en nuestro país, el más reciente no es el primero, y esos incumplimientos que, digamos, ustedes vienen denunciando tampoco son los primeros. Quería preguntarte entonces, pues teniendo en cuenta ese contexto de la firma del acuerdo de paz y todos, digamos, toda esa falta de cumplimiento que se ha dado, ¿cuáles son los principales conflictos que, digamos, en tu región, en el sur del país, están viviendo los campesinos en este momento, los y las campesinas? Bueno, para nosotros los campesinos y campesinas, creo que el intentar invisibilizar las apuestas propias desde los territorios y las formas de ordenamiento territorial que nos inventamos y que de alguna manera verdaderamente nos garantiza el espacio de exigibilidad de derechos, ha sido una de las dificultades más grandes que hemos podido evidenciar. Con ello, una de las cosas que nos preocupaba bastante era cómo el Estado colombiano desde Bogotá planeaba sobre el territorio sin tener en cuenta esos sectores que nos desarrollábamos en el mismo, y con ello pues todos los ejercicios posibles que de alguna manera se llamaron en su momento reformas rurales integrales pues no iban a ser aterrizadas de manera concreta en los mismos. Entonces ese desconocimiento de esos sectores y de esa habitación campesina pues también genera de que, si bien es cierto se pueden hacer propuestas, pues estas verdaderamente no van a aterrizar de manera integral en los territorios. Colombia, a pesar de que es un país rural y es un país muy rico, el Estado colombiano todavía no reconoce la incorporación sobre la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos y Campesinas. Entonces, vemos que también es una falta de voluntad política desde el Estado, en donde se generan espacios solo de empresarizar el campo, de verlo como un ejercicio propio de compra y demanda, en donde verdaderamente pues el ejercicio campesino lo que pretende demostrar no solo es un ejercicio de sostenibilidad y sostenibilidad en los territorios, sino que vamos más allá del negocio, vamos a favor de la vida, vamos a favor del ambiente, vamos a favor de crecer como colectivo, pero vamos en favor también de buscar esa paz con justicia social que tanto se merecen los campesinos y las campesinas en las regiones. Digamos que uno de los aspectos que pues al menos se han tenido mucha visibilidad mediática en el país tiene que ver con la emergencia o la llegada de grupos armados a los distintos territorios en Colombia. Entonces quería preguntarte, digamos, desde el movimiento campesino, ¿cómo han vivido ustedes pues esta violencia y que efectivamente está afectando a los líderes sociales, campesinos y ambientales en Colombia? El problema en Colombia es que como hay tanta dificultad en el acceso a derechos y a derechos básicos, pues de alguna manera eso permite que esa floración de
de grupos y grupos al margen de la ley, pues, y que tienen bastante intereses sobre el territorio, entran y empujan los mismos. ¿Cuál es la dificultad que vemos nosotros también fuera de esos ejercicios de ordenamiento territorial y el no reconocimiento del campesinado? Que precisamente esas coyunturas de guerra se viven en las zonas rurales, y en las zonas rurales precisamente donde estamos nosotras y nosotros. Entonces, a medida que avanzan, ese no escuchar a las comunidades, ese no escuchar a las mujeres, esa forma también diferenciada en la que proponemos paz desde los territorios, también nos está impulsando a que tengamos que generar lo que decimos nosotras y nosotros, es actividades de hecho que nos consagra precisamente la Constitución Nacional en Colombia para exigir derechos. Sin embargo, y a pesar de que la Constitución del 91 para Colombia es la más actual, está en un lenguaje muy romántico y muy bonito, todo tiene un parágrafo especial que nos invisibiliza, o en su defecto un ejercicio propio de ir en contra de la misma ley. Entonces, en ese espacio lo único que nos queda a los campesinos y a las campesinas es intentar sobrevivir, y uno de los ejercicios propios que ha hecho, por ejemplo, las organizaciones que hacemos parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, es intentar a generar espacios de diálogo. ¿Sí? Nosotros y nosotras entendemos que la solución político negociada al conflicto social y armado tiene que ser negociada. Aquí, entre más haya puja entre los actores, más nos vamos a seguir matando, y el país no va a solucionar ni esas causas estructurales que generaron el conflicto, ni avisorar un mejor futuro. Y es necesario de manera importante que estos actores también entiendan esa coyuntura. Claro. Y finalmente, para cerrar, quería preguntarte, digamos, por los retos específicos a los que se enfrentan las mujeres campesinas, pues no solamente en el sur del país, sino pues a nivel nacional. ¿Cuáles son esas cosas puntuales que las mujeres campesinas se enfrentan, que de pronto pues otros sectores del campesinado no sufren? Creo que como campesinas tenemos somos actores importantes y estratégicas en el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derecho, y mientras el colectivo mixto tiene esas dificultades y ha tenido que lucharse, inclusive estar en la tierra y la exigibilidad de entender los territorios, pues para las mujeres campesinas nos es todavía muchísimo más fácil. Todo el ejercicio que ha podido crear el modelo económico que intensifica esas desigualdades y esa invisibilización de las mujeres, pues también cae sobre nosotros. Eso sumado a que toda esa estructura patriarcal que se abona precisamente en todo ese ejercicio, no solo de costumbres, sino del diario vivir, pues también nos pone en el lado menos favorecido. Eso sumado a que como estamos en el campo, pues las opciones de poder tener acceso a esos derechos básicos, pues para nosotras también es bastante diezmado. Entonces es una dificultad bastante grande que no es nueva para las campesinas en Colombia, que no es nueva para las campesinas que trabajamos las zonas de reserva campesina precisamente, pero sí es un avance el hecho de que las campesinas, por ejemplo, en Lanzor nos pensemos no solo en una hoja de ruta en torno a visibilizarnos y hacer un ejercicio bastante juicioso de cómo concebimos el territorio y cómo nuestra apuesta feminista campesina aporta a la cualificación de los procesos, sino también cómo este ejercicio verdaderamente hace que las zonas de reserva campesina se empoderen muchísimo más, y con ello pues sus organizaciones. Entonces, no es fácil, pero sí hemos tenido, por ejemplo, avances muy grandes. La agenda programática de las mujeres de las zonas de reserva campesina, como el documento macro de acción desde nosotras, y precisamente esos encuentros nacionales de mujeres de las zonas de reserva campesina, en donde ya nos sentamos juiciosos a ver ese feminismo territorial, ese feminismo campesino que es aterrizado concretamente a las regiones de nosotros, va a potencializar precisamente que nuestros derechos se puedan reivindicar, pero también como los aportes de nosotros desde la soberanía alimentaria hasta la sostenibilidad ambiental tengan un asidero importante para el conjunto colectivo de las zonas de reserva campesina. Bueno, Elda, y con esa mirada, digamos, hacia un futuro feminista, pues me gustaría pasarle la palabra a Azul para que presente a los siguientes
pareja de defensores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elda. Muchísimas gracias a las dos, tanto a Mariela como a María Paula, perdón, a Elda y a María Paula. Estaba repasando algunos apuntes también que tengo del informe. Realmente, como decía María Paula también, qué suerte, qué alegría poder también escuchar a las defensoras desde los territorios, también marcando, en este caso a través de la palabra de Elda, esta mirada feminista, integral, interseccional, que necesitamos llevar cada vez más en nuestros mensajes también periodísticos, sobre todo cuando los mensajes que se construyen contra las defensoras son esos, son mensajes que se oponen a su labor territorial, ¿no? Es decir, el periodismo, en particular el periodismo feminista, tiene ahí una tarea por delante muy fuerte, que es contar las historias de estas defensoras, como bien hace este informe de WeEffect, y nos empieza a acercar esas historias, retratarlas mucho más, y de hecho van a poder ver, tanto en Ruda como en Mutante, como en CESPAD en Honduras, que ya estaremos presentando ese trabajo, distintas entrevistas y coberturas que están vinculadas a este informe y que pueden leer más en profundidad en esos medios que nos acompañan hoy. Pero decía también la importancia de esto porque no solo es recibir ataques constantes y amenazas en los territorios que muchas veces derivan lamentablemente en masacres y asesinatos, como decíamos hoy, sino que muchas veces esos ataques comienzan antes con campañas de desprestigio, donde los medios de comunicación masivos tienen un rol trascendental en poder o profundizar este estigma y criminalización contra defensoras y defensores, o poder cambiar ese discurso y mostrar realmente cómo militan y defienden desde los territorios las defensoras a sus comunidades y a sus proyectos de vida, como nos hablaba recién Elda con proyectos de soberanía alimentaria. Vamos a presentar entonces ahora a las compañeras de Guatemala. Vamos a escuchar a María José Max, defensora del Comité de Unidad Campesina de CUC, y entrevistada por Celeste Mayoga, que es codirectora de Ruda desde Guatemala. Bienvenidas, compañeras, ¿cómo están? Un gusto verlas. Celeste, espera, no te estamos escuchando. A ver tu micrófono. No, no te escuchamos. No, tampoco. Podemos seguir probando. ¿Qué será? ¿Querés probar de nuevo, Celeste? Bien. Mientras esperamos que Celeste pruebe el sonido y también esperamos a la conexión de María José, que está intentando entrar. Estábamos hablando también de el acceso a la tierra como un problema también central, no solo estos ataques que decíamos hoy en los territorios, la militarización fuerte en estos territorios, los ataques mediáticos que decíamos recién, o la construcción de mensajes que criminalicen y estigmatizan, sino también qué pasa directamente en los territorios. Y un problema clave que tiene que ver directamente con el género es el acceso a la tierra. O sea, las defensoras no solo tienen que enfrentarse a corporaciones, empresas y gobiernos que muchas veces están en acuerdo con esas corporaciones o que terminan dependiendo de acuerdos con empresas transnacionales para ocupar esos territorios y despojar y desalojar así a las comunidades indígenas o campesinas, sino que también las mujeres, por su condición de género y por la forma de manejar la propiedad de la tierra, también son las que menos justamente son propietarias de la tierra. Y de hecho este informe lo que nos trae como claridad es que hoy en día solo el 18% de las propietarias de tierras en América Latina son mujeres. Y sobre esto hay varios comentarios también que nos están haciendo en el Facebook, en la transmisión. Celeste, creo que ahí ya te escuchamos, ya te doy paso. Pero, por ejemplo, sí, te escuchamos re bien, bienvenida. Gracias. Solo quiero cerrar con este comentario porque justamente están hablando quienes están viendo esta transmisión sobre el acceso a la tierra que tienen o no las mujeres en los territorios, y justamente Checha Telo, por ejemplo, dice: es lamentable que las que trabajan más
tienen menos. Y además tienen que lidiar con el patriarcado y la falta de apoyo de los gobiernos y el poco o nulo reconocimiento de toda su labor. Por eso también la necesidad de hacer este abordaje sobre estos temas de manera, como decíamos hoy, feminista, integral, interseccional, como trabajan las compañeras de Ruda. Celeste, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan. Es un gusto saludarles desde Guatemala. Y bueno, pues presentarnos, ¿verdad? Somos una media feminista que trabaja, como lo dice la palabra, Mujeres más Territorio, justo hoy que trabajamos territorio, cuerpo, vida. Y pues bueno, estamos acá para acompañar a María José y contarles un poco también del contexto de Guate, ¿no? Estamos, de hecho, esperando que María José pueda volver a conectarse, pero sobre Guatemala, de hecho, el informe trae también, obviamente, datos, como nos presentaba Damaris, y en particular, en el caso de Guatemala se recogen distintos ataques. Hoy decíamos, ¿no? Las mujeres nos ponemos en primera línea, y de hecho, Claudia, que es uno de los testimonios que trae este informe desde Guatemala, dice, las mujeres nos pusimos de pie frente a las fuerzas de seguridad para detenerlas, pero no ayudó, o en todo caso no alcanzó. Y habla de hecho, del desalojo, recordando el desalojo en 2011 de más de 800 familias en 14 comunidades quechíes. Celeste, ¿vos podés recordarnos algo de ese hecho, o bueno, o ponernos un poco de descripción de cómo está hoy ese conflicto, digamos, en el territorio? Un conflicto que en realidad no es que tiene, porque a veces yo tengo mis dudas cuando hablo de conflictos o de enfrentamientos, porque en realidad son problemas que se instalan desde afuera, no son conflictos que tienen las comunidades. Las comunidades ancestrales son las que son, vamos a decir así, entre comillas, dueñas, porque es un término también muy capitalista y de propiedad privada sobre los territorios, pero se instalan esos conflictos, ¿no? No son propios de las comunidades. Ahora, las comunidades le tienen que hacer frente a eso, ¿no? Como fue en este caso el desalojo, como decíamos, en 2011, de 800 familias en 14 comunidades quechíes. Sí, pues bueno, mira, primero contarles que, bueno, Guatemala tiene una historia de guerra, ¿verdad? De genocidio propiamente por el contexto de la colonización, de la apropiación de las tierras, y bueno, y de todo lo que significó eso hace más de 528 años, ¿verdad? Por ende, es un país profundamente racista y clasista. Entonces, bueno, los territorios han estado ancestralmente, pues, han sido de las comunidades de los pueblos originarios. El problema es que, pues, al llegar la colonización, pues, se ha mezclado también el cristianismo, ahora actualmente el extractivismo, pero realmente, pues, muchas personas de fuera, de otros países, de otros territorios, se apropiaron de las tierras en Guatemala, y la disputa en Guatemala históricamente ha sido la tierra, y ha sido por la cuestión del racismo, ¿verdad? En ese sentido, pues, quisiera dar como un contexto de que murieron más de 200,000 personas durante la guerra, que duró más o menos 25 a 30 años. Y bueno, eso aún llegando a los acuerdos de paz en 1996. Y a raíz de eso, pues eso no quiere decir que ha desaparecido la guerra, ¿verdad? Ahora es nombrada como otra guerra, que es la del territorio, la vida y el agua, ¿verdad? Que defienden los pueblos originarios, que defienden las comunidades mayas. Que de hecho tienen sus mismas formas también de comunicación, de hacer justicia. El CUC es uno de ellos, ¿verdad? El Comité de Unidad Campesina, y las mujeres también que están al frente de ello, ¿verdad? Digamos que lo que yo quiero plantear es que es una cuestión estructural, ¿verdad? Que proviene desde hace 528 años, que es una cuestión colonial, luego se hace una cuestión racista, luego se quitan las tierras, la pelea es por las tierras. Luego de eso viene también, pues, ya como el despertar de lo que es el patriarcado, el mestizaje, el racismo. Luego de ello vienen los acuerdos de paz, viene la cooperación. Luego vienen las nuevas formas de luchas, que es, pues, ya el extractivismo, la implantación de las minerías, la lucha por las minerías, ¿verdad? Contra las minerías de los pueblos. Los pueblos han resistido todo el tiempo en Guatemala, siguen ahí, siguen luchando, ¿verdad? Hablamos de las manifestaciones, poner un poco en contexto de los últimos 22 días en Guatemala, que hubo criminalización, que es de hecho un estallido que existe, que está. Entonces, en ese sentido, pues los pueblos siempre se han manifestado también, ¿verdad? Han hecho grandes caminatas, manifestaciones por el agua durante días.
o sea, se quedan en los lugares defendiendo los territorios, las montañas, y bueno, ¿verdad? Eso te diría como en el contexto. Ahora hay varias tragedias, como es el genocidio, está lo de las comunidades quechís, está lo de la masacre de Alaska, en Totonicapán, está la Puya, o sea, sí es como todo un bagaje que sigue, ¿verdad? Y lo interesante ahí me parece, bueno, hay muchas cosas. Vos nombrás el genocidio, recuerdo lo que fue el emblemático juicio contra Ríos Montt, que además tuvo una sentencia, tuvo una apelación, expuso también la brutalidad y también las especificidades de género que muchas veces denunciamos y que en el caso de campesinas e indígenas, tanto en ese genocidio como en crímenes actuales, como vos estás trayendo también con el avance de proyectos extractivistas, las defensoras lo siguen viviendo, que es, además de vivir estas amenazas, hostigamientos, también hay cuestiones que tienen que ver directamente con su o violaciones sexuales, o sea, que tienen que ver también, tienen un linaje con lo que han sufrido lamentablemente en el genocidio, y ahí la importancia también de esas luchas como la que da la CUC y como la que da Conavigua, ¿no? La coordinadora de viudas de Guatemala, que también tiene una base campesina muy fuerte y que han podido denunciar y atestiguar lo que ha pasado durante el genocidio, ¿no? Sí, en eso, pues a eso añadirle que, digamos, la gente que fue desalojada en el tema del desalojo de Polochic, pues aún sigue con ciertas órdenes de captura, ¿verdad? O sea, las comunidades y los defensores son criminalizados y lo que hace el gobierno y los estados es dejar las capturas, o sea, atrasar los procesos legales, las audiencias, mandar ciertas otras formas de prisión que no sean las de estar en una prisión, pero realmente es en tu casa, no puedes salir, no te puedes mover, no puedes... Esa es una criminalización sobre los cuerpos de los pueblos originarios y no digamos sobre las mujeres. Sobre las mujeres, históricamente ha sido la violencia sexual, ¿verdad? Que lo que te anula es el cuerpo, te anula el cuerpo y no puedes defender la tierra, ¿verdad? Entonces esta es una lucha estructural de territorio, cuerpo, tierra, como dicen las feministas comunitarias, ¿verdad? Que han abierto camino en esas reflexiones. Sí, eso es, ¿verdad? Y en el caso de María José Max, que es integrante de la CUC, pero que estamos teniendo problemas con su conexión para sumarla a la charla, por eso estamos hablando también nosotras para comentar la situación de Guatemala, decir que en el informe de WeEffect también se señala que el Comité de Unidad Campesina, el CUC, ha recibido, de hecho, durante 2019, 241 órdenes de captura en contra de sus miembros. Uno de los casos más resonados es Daniel Pascual, que es un líder muy conocido, pero también, obviamente, si hay 241 órdenes de captura, es una clara persecución contra esta organización, o como un ejemplo muy claro de esto que nombrábamos antes, que también combina campañas de desprestigio, de difamación, acusarlos o plantar pruebas, como también vamos a ver en Honduras, con lo que fue y es la memoria de Berta Cáceres, donde también sufrían ese tipo de persecuciones, hostigamientos, y también plantarles pruebas, como a veces decimos por aquí en el sur, ¿no? Y bueno, y sufrir este tipo de desprestigios. En ese sentido te pregunto, Celeste, también qué importancia, yo nombraba hoy antes, la importancia de hacer periodismo feminista y contar estas historias, contar también la parte no solo de Ni Una Menos, que no nos siga matando, sino también de el vivas nos queremos, ¿no? Cómo luchamos, cómo seguimos vivas, y qué hacemos cuando estamos vivas, y ahí la importancia también de tener medios como Ruda, ¿no? ¿Cómo cuentan estas historias en Ruda? ¿Cómo hacen para trabajar estos temas? Bueno, primero decirte que actualmente hay casi 1000 órdenes de capturas a organizaciones y defensores territoriales actualmente en el país, ¿verdad? Ese es como un número bastante fuerte. Segundo, decir que la cuestión cuando la criminalización o la captura de mujeres es que durante la guerra también era una estrategia de la desaparición de los cuerpos de las mujeres y la violencia sexual. Entonces, no es en la cuestión, en la criminalización de defensoras, es que también lleva un contexto de violencia sexual más allá de su lucha por la defensa del territorio. Esa por un lado. Por otro lado, decir que, pues sí, hay medios, yo lo nombro, que hay medios comunitarios de mujeres, ¿verdad? Y de pueblos originarios también, que hacen su labor para documentar. El problema con ello es que esto está atravesado también por el racismo y también por la doble criminalización, la defensa y la documentación, que sabemos que eso al final
ser periodista es, pues, en contextos como Latinoamérica o como Centroamérica son de triple riesgo, ¿verdad? Ahora, lo otro es una de las cosas que nos hemos planteado, Ruda, también es visibilizar las luchas de las mujeres, pero desde lugares de sanación y de reivindicación de sus historias, no desde la victimización, ¿verdad? Que eso es mucho lo que hacen los medios amarillistas y los medios corporativos. Entonces ahí pues también nombrar que otra de las visiones es que hay vidas y hay transformación luego de las propias luchas. Eso es uno como de los ejes que nosotros tenemos, y también agregar que pues en el Polochic lo que hubo también el último desalojo fue de Kubulwitz este año. Todavía sigue, ¿verdad? O sea, sigue siendo un territorio en disputa. Y pues bueno, contarles eso, ¿verdad? Que hay mujeres defendiendo el territorio y que la violencia es capitalista, racista, clasista, extractivista y por ende también patriarcal. O sea, el trabajo que hacen las compañeras es tres a la vez, ¿verdad? Sí. Celeste, te agradecemos mucho la participación en esta presentación del informe. Bueno, lamentamos que María José Max tuvo dificultades con la conexión, era lo que podía pasar, estaba dentro de nuestras previsiones, porque bueno, estamos hablando con compañeras que están directamente en los territorios donde la accesibilidad a Internet, a la conexión también puede ser difícil. Decir también e invitar a quienes nos están viendo que en Ruda ya salió una nota referida a este informe, así que la pueden encontrar allí. La página, el sitio web de Ruda es rudagt.org, así que busquen allí una entrevista a Dalila Mérida, ella también es integrante de la CUP Guatemala, y la entrevista fue hecha por Andrea Fernández Rodríguez. Así que muchísimas gracias, Celeste, un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora ya mismo con las compañeras de Honduras que nos van a comentar también la situación así como decíamos hace algunos minutos, que en Colombia solo el 4% de las pequeñas y los pequeños agricultores son propietarios de la tierra. En el caso de Guatemala, ese porcentaje asciende a 16 y es el más alto de esta región, ¿pueden creer? Y en el caso de Honduras, sin embargo, es solo del 9%. Solo el 9% de las pequeñas y pequeños agricultores son propietarios de la tierra. Y también hay toda una cuestión, así como hablábamos recién con Celeste de Guatemala, hay toda una cuestión en torno a la propiedad de la tierra. O sea, las concepciones que podemos tener por fuera de comunidades y pueblos indígenas y campesinos en torno a la propiedad, y también sobre un manejo comunitario, justamente, que no tiene que ver con la propiedad privada, y que eso también hace muchas veces a las disputas o a cómo poder ratificar esa propiedad ancestral sobre los territorios que se defienden, ¿no? Eso es todo un tema que creo que puede seguir siendo no solo investigado, sino también visibilizado, ¿no? Las formas de gestionar y de tener propiedad y acción sobre la tierra para ejercer soberanía alimentaria. Les decía, voy a darles ahora la presentación a las compañeras que están en Honduras. Jessica Trinidad, ella es coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y va a estar siendo entrevistada por Claudia Mendoza, que es integrante de CESPAD, el Centro de Estudios para la Democracia. Desde Honduras, bueno, bienvenidas compañeras, ¿cómo están? Muchas gracias por esperar y por estar allí atentas. Hola Azul, buenas tardes a todas y a todos los que estamos en este evento, que me parece que es una jornada muy rica, muy importante, porque visibiliza una problemática que la mayor parte del tiempo está invisibilizada en los medios de comunicación, y muchas veces las poblaciones de los países no conocen lo que enfrentan defensoras de los territorios de tierra. Jessica, un gusto saludarte. No te escucho, Jessica. Ahora sí. Hola. Muy buenas tardes. Es muy difícil esto de estar en las redes, y esta virtualidad que cada vez nos pone más retos. Es una lástima que nuestra compañera María José de Guatemala no haya podido estar, pero bueno, no es tan fácil el acceso al Internet en muchos territorios, y es una de las desigualdades que las mujeres se enfrentamos. Bien, como ya se anunció en la presentación, conversaremos brevemente con Jessica Trinidad. Jessica es coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y también es integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE. Jessica, 3 preguntas puntuales te voy a hacer.
Una, primero con un breve contexto en el cual muchas mujeres en Honduras se han convertido en defensoras de derechos humanos en medio de una situación de un gobierno que de manera inconsulta ha concesionado muchos territorios que tienen ríos, bosques, riquezas naturales y que ha generado a la vez muchos conflictos socioterritoriales, dejando saldos lamentables para hombres y también para mujeres. Jessica, por ser mujer, ¿la lucha es diferente para las mujeres? ¿A qué tipo de riesgos y de peligros distintos en relación con los hombres se enfrentan las mujeres defensoras de territorios en Honduras? Sí, definitivamente ser mujer en un país como Honduras, en una región como Centroamérica, no es nada fácil. Y siempre la forma en la que las mujeres nos enfrentamos a la vida va a ser diferente. Y bueno, en un país con una dictadura como en Honduras, porque cuesta mucho que lo nombren de esa forma, pero exactamente eso es lo que estamos enfrentando en el territorio hondureño, una dictadura que tiene propósitos muy claros con el despojo de los territorios para las diferentes comunidades. Es muy diferente, Claudia, ser mujer, porque nos toca a las mujeres defensoras enfrentarnos a riesgos, a los riesgos que ya se tiene que enfrentar la ciudadanía en general, los defensores de derechos humanos, pero las defensoras, además de todo este número de agresiones y de violencia, tiene que enfrentarse a agresiones que son propias de defensoras de derechos humanos. Yo lo comentaba en el día que tuvimos la entrevista, cuando se escribió el artículo, que a las mujeres la defensa de derechos humanos, la defensa de la tierra y el territorio, pues nos desprestigia, a diferencia de los hombres, ¿verdad? Que ser un defensor de derechos humanos se vuelve un prestigio, casi que son Francisco Morazán, ¿verdad? Porque están luchando por la unidad del país, están luchando por liberar los territorios. A las mujeres eso no nos pasa. Nos desprestigia porque hay un estereotipo establecido para las mujeres, y ese tiene que ver con la mujer cariñosa, la mujer que está siempre callada, la mujer que se queda en la casa cuidando la casa y claro, procreando, que es para eso que nacimos las mujeres. Entonces, cuando hay mujeres que desafían ese estereotipo que la sociedad ha establecido para ellas, se tiene que enfrentar a diferentes riesgos y a críticas, a cuestionamientos. Entonces, muchas veces las mujeres que decidimos ser defensoras de la tierra y el territorio, defensoras de la vida, tenemos que enfrentarnos a cuestionamientos como que salimos de la casa para ir a buscar marido, porque pues sí, eso es lo que hacemos las mujeres en la vida, ¿verdad? Ahí ese es el círculo que tenemos, o porque nos gusta estar en la calle, porque somos mala madre, nos cuestionan porque nos vamos a las movilizaciones o a los plantones o a los campamentos y abandonamos a nuestras hijas e hijos. Entonces, hay un desprestigio, digamos, del trabajo que nosotros hacemos, a diferencia de los hombres. Pero también es importante decir, Claudia, que muchas veces las agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos pasan por nuestro cuerpo, ¿verdad? El control de nuestra sexualidad, ¿verdad? Todo está siempre vinculado con si vamos a buscar otro hombre, si estamos vinculadas con otra mujer, si siempre está pues en entredicho el ejercicio de nuestra sexualidad y el hecho también, Claudia, de que muchas veces las mujeres en la defensa de la vida tenemos que enfrentarnos al acoso sexual de los entes represores del Estado y también de compañeros del mismo movimiento, porque eso no hay que dejar de decirlo, ¿verdad? Si bien es cierto, hay mucha agresión de parte de los entes represores del Estado, también hay mucha violencia al interior de los movimientos. Y eso es algo que muy poco se habla, ¿verdad? Porque, bueno, no se puede decir mucho porque ahí están las mujeres también, las feministas queriendo desunir el movimiento social tanto que cuesta. Entonces, esas agresiones siempre están relacionadas con el control de nuestro cuerpo, pero también con el cuerpo de nuestras hijas, ¿verdad? Muchas veces las amenazas están vinculadas con que te van a violar o que van a violar a tu hija o a tu hermana o a tu mamá.
a alguna miembro de tu familia. Esto generalmente no sucede con los hombres. No se te escucha, Claudia. Ok, tenía apagado el micrófono. Uno de los aspectos que mencionaste en la entrevista que te hice y que quedó plasmada en el artículo que pronto les vamos a dar a conocer el enlace para que lo vean, era el tema de la militarización o de la remilitarización, como algunos expertos le llaman, y que en nuestro país eso es evidente porque toda la cosa pública está militarizada y obviamente los proyectos extractivos no son la excepción. ¿Cuál es la dinámica de la militarización alrededor de la defensa de los territorios y cómo esto pone en mayor riesgo a las defensoras en Honduras, Jessica? Bueno, decir que sí, efectivamente en el país hay una remilitarización de todos los territorios. Ahora te podés encontrar a militares en todos los espacios, en los centros educativos, en los hospitales, en todo, en los parques, en cualquier momento, en cualquier lugar en el que estés, hay presencia militar y eso pues es una remilitarización de la sociedad. Pero además es el hecho de que los militares están cumpliendo, digamos, un papel para el que no están formados. Y tiene que ver con el poder que tiene, digamos, el gobierno de este país para poder controlar. Un ejemplo de la remilitarización del Estado tiene que ver con cómo ahora los militares se les está dando presupuesto hasta para que vayan a sembrar la tierra, ¿verdad? Ni siquiera los campesinos tienen, ni las campesinas, pero los militares están vinculados ya a la producción de la tierra, supuestamente, ¿verdad? Con el presupuesto que les han asignado, pero nosotros sabemos que lo que hacen es otras cosas. Yo creo que es importante decir que el hecho de que los militares estén cada vez más vinculados a los territorios tiene que ver con las agresiones que defensoras y defensores de derechos humanos enfrentan. Hay muchas comunidades en las que son los militares los que están vinculados con las empresas extractivas, son los militares los que están vinculados con el crimen organizado. Entonces es muy difícil poder demandar del Estado seguridad para quienes están defendiendo los territorios, porque quienes deberían de generar esa seguridad son los que están vinculados con estos proyectos extractivos y con estos proyectos de muerte que hay en las comunidades. Nosotras, digamos, nos hemos encontrado con comunidades que están aterrorizadas por comandos completos de militares que llegan a la zona a proteger los intereses de las empresas. Ejemplo de esto es el caso de las compañeras y compañeros de Guapinol, que tienen una lucha muy potente en la defensa del río Guapinol y que los militares y policías de la zona se han dedicado a proteger los intereses de la empresa minera en lugar de garantizar la seguridad de la población y de la comunidad. Esto se repite mucho en varias comunidades. Y otro ejemplo, Claudia, muy importante es toda la vinculación de los militares en la planificación y en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, ¿verdad? Ex militares, militares que fueron formados en West Point, todos ellos estaban confabulados, digamos, para planificar el asesinato de Berta y ejecutarlo. Eso pasa muchísimo, ¿verdad? En diferentes comunidades. Y es como una verdad que todo el mundo sabe, pero que nadie hace nada en relación a cómo estos cuerpos militares se dedican a perseguir, asesinar y bueno, a traficar, ¿verdad? Hay mucha información que ha circulado en el país sobre cómo el ejército permite el trasiego de drogas en las comunidades y la comunidad pues se mantiene en total zozobra. Y con la venia del Estado, de Estado y gobierno, porque nadie desconoce que los militares cuando realizan una estrategia y se movilizan hacia algún sector, lo hacen solo con la venia de los altos mandos dentro de la estructura del gobierno. Es decir, que hay una confabulación, en tu opinión, Jessica. Claro que sí, Claudia.
sí, bueno, nosotras tenemos un ejemplo muy tangible de la independencia, de la poca independencia de poderes que hay en el país. Hay el Consejo Nacional de Seguridad, que es coordinado o dirigido por Juan Orlando Hernández, y ahí están los militares. O sea, ellos saben que cada movimiento que da el ejército, como saben también cada movimiento que da la policía. Entonces, ellos están vinculados con todo lo que sucede en el país, con los asesinatos en la Mosquitia, con la persecución en los diferentes territorios, y lo hacen pues con la venia del Estado, porque ellos mismos son parte, ¿verdad?, de esa corrupción y de ese crimen organizado. Para nadie en el mundo es secreto que el hermano del presidente está en Nueva York preso, ¿verdad?, y esperando una condena por narcotráfico, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que el presidente de la República, controlando el ejército, no se iba a dar cuenta que su hermano traficaba droga? Pues no es que no se daba cuenta, es que él es parte de ese negocio. Y hacemos énfasis de repente a todos los que nos están escuchando y las que nos escuchan, porque este problema de la militarización es muy grave en el país. No hay un solo proyecto minero o de generación de energía hidroeléctrica que no esté acuerpado por elementos militares y policiales en el país. Y las consecuencias que dejan alrededor de las y los defensores son terribles. Hemos conocido de testimonios de mujeres que han tenido que huir cuando llegan a los lugares a bombardear o a lanzar bombas lacrimógenas, y salen detrás de ellas amenazándolas con que las van a violar sexualmente hablando. Realmente la situación es tremenda. Y ante este contexto, Jessica, ¿se espera alguna respuesta por parte del Estado y Gobierno de Honduras, particularmente desde aquellas estructuras que debieran defender derechos humanos dentro de situaciones como esta? Yo creo que no, Claudia, porque en realidad las respuestas del Estado son hipócritas, ¿verdad? Y están siempre vinculadas a resolver algunos estándares que la cooperación internacional le pide o las instancias internacionales de derechos humanos. Digamos, en este país, hace poco se presentó el examen periódico universal, y el Estado de Honduras dijo linduras de todo lo que había hecho, y instancias como las Naciones Unidas han felicitado al Estado por los esfuerzos que ha hecho en relación al cumplimiento de las recomendaciones, pero nada más hace esfuerzos mínimos por cumplir algunos estándares. Ejemplo de eso es el Mecanismo Nacional de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, ¿verdad?, que por haber creado ese mecanismo, pues el Estado de Honduras tuvo una nota alta, digamos, pero el mecanismo no funciona, como no funciona, digamos, las políticas que ellos impulsan, porque son hipócritas y poco, ¿cómo puedo decirte? Poco efectivas, porque en una dictadura lo que persiguen pues es controlar, ¿verdad?, tener poder absoluto, y ese poder absoluto no permite que los pueblos indígenas, que las mujeres tengamos derecho a vivir una vida libre de violencia y con tranquilidad en nuestros territorios. Entonces, no creo que haya ninguna respuesta, más bien creo que va a haber recrudecimiento de la violencia en los diferentes territorios, y bueno, las mujeres, que siempre somos las que nos llevamos la peor parte, vamos a tener que prepararnos. Me parece muy importante el informe que WIEFEC presentó, y la pregunta de quiénes defienden a quienes están defendiendo los territorios. Creo que es importante mencionar que nos defendemos entre nosotras, que nos acompañamos entre nosotras, y que vamos creando redes de protección para poder sostener la vida, y sostener la vida en los territorios, que es lo que nosotras queremos. Queremos dejar de salir de nuestras tierras, queremos dejar de tener que llorar, enterrar a nuestras compañeras, y bueno, decir que ahí vamos a seguir, ¿verdad?, luchando cada día, y que vamos a seguir poniendo toda nuestra espiritualidad, todas nuestras ancestras y toda nuestra fuerza para poder quedarnos en este país, porque es de nosotras, ¿verdad? Y vamos a luchar por continuar en él. Muchas gracias, Jessica. Azul, te cedo el espacio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Súper interesante escuchar todo lo que han analizado y contado.
invitarles también a ver la entrevista que está publicada en CESPAD, en el Centro de Estudio para la Democracia de Honduras. El sitio web es cespad.org.hn de Honduras, y luego podemos seguramente linkear tanto esta nota como la de Ruda que comentábamos antes allí en los comentarios de Facebook. Agradecemos muchísimo todos los comentarios que están llegando, los abrazos que les envían a las compañeras que están hablando, abrazos desde distintos países. De hecho, si quieren contar de dónde nos escriben, hay algunos que aclararon y otros no. Muchísimas gracias por todos los comentarios y las opiniones. Y también decir, en el caso, bueno, Jessica y Claudia recordaban a Berta Cáceres, también nombraban la persecución a defensoras y defensores de Guapinol, y también desde aquí pedimos justicia y también saber y la aparición con vida de los compañeros de Ofrane, justamente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofrane, de la cual Jessica también es parte. Estamos hablando de Snyder Centeno, Sonia Aparicio, Albert Santana y Milton Joel Martínez, que están desaparecidos desde el 18 de julio. Ellos fueron sacados de sus respectivas viviendas por hombres que estaban vestidos con indumentaria policial. Los sacaron de allí, como decíamos, el 18 de julio de este año, y hasta ahora no se sabe nada. Exigimos su aparición con vida también desde aquí. Muchas gracias. Y bueno, por último, tenemos la entrevista de Paz, de mi compañera Paz Tibiletti, que es editora junto conmigo del newsletter Shumanji. Lo nombraba Pía al comienzo de esta transmisión. Shumanji es nuestro newsletter en LATFEM, que es nuestro newsletter ecofeminista. Pueden encontrar en la web de latfem.org los distintos newsletters que ofrecemos semanalmente o mensualmente, según los días. El Shumanji sale el tercer lunes de cada mes, y allí tratamos de hacer un repaso regional de las noticias ambientales con perspectiva feminista. También hacemos recomendaciones de distintos libros o publicaciones o películas o sitios interesantes para que accedan y también sigan esta agenda de noticias. Así que nada, le doy la bienvenida a Paz con mucha alegría también de poder compartir esta instancia con ella. Seguramente vamos a estar comentando este informe en nuestro próximo boletín, y Paz va a estar entrevistando a Ana Tiblin, que es secretaria general de WeEffect, que de hecho también escribió la introducción de este informe Luchas de Alto Riesgo. Bienvenida, Paz, y bienvenida, Ana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Azul. Muchas gracias a todos y a todas que están del otro lado escuchando y viendo este encuentro. Muy buenas tardes desde acá, entonces, Ana. Y para comenzar, lo que quería consultarte como referente de WeEffect es cómo analizás la situación de las defensoras de la tierra y los territorios a nivel global, siendo que son una organización internacional, y por qué crees que esta es una agenda relevante para los derechos humanos. Bueno, en primer lugar, buenas noches desde Suecia, y qué gusto poder participar hoy con ustedes. Y en primer lugar, quisiera agradecerles por organizar este seminario y por invitarme a participar. Me siento muy honrada y orgullosa de ser parte de un evento tan importante. Yo creo que para resumir la situación global de los derechos humanos, basta realmente con usar una sola palabra, y es horrible, ¿verdad? Todos los avances van por detrás. Vemos que la pobreza y el hambre aumentan, al igual que las violaciones de los derechos humanos en muchos lugares del mundo. Hemos visto el silenciamiento de activistas por la democracia en Hong Kong, el desastre humanitario de Yemen. Podemos ver el genocidio de la minoría musulmana en China, las continuas violaciones de la población rohingya en Myanmar, la guerra que está en curso ahorita en Etiopía con Tigray, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que si vemos también los asesinatos políticos
en Colombia y en muchos otros países, no menos en América Latina. Ya vemos que las crecientes amenazas contra las defensoras ambientalistas y de derechos humanos que solamente intentan defender a su derecho a la alimentación, a la vida y la tierra. La situación se está agravando también por la misma pandemia. Vemos que gobiernos de todo el mundo han utilizado las restricciones para golpear a la oposición, la sociedad civil y, por supuesto, las mismas defensoras de derechos humanos. Vemos que el espacio democrático sigue encogiéndose tras la excusa de proteger la salud de las personas. En resumen, yo creo que podemos decir que la situación es mala y está empeorando porque nuestro enfoque global también está en otros espacios. Todo el mundo está hablando de las elecciones en Estados Unidos, las vacunas en contra del virus, o cómo vamos a pasar la Navidad sin poder ver a nuestras familias. No hay un enfoque sobre la situación de derechos humanos y eso lo hace aún más peor. Es más fácil que nunca para los gobiernos seguir violando y también asesinando. O sea, no es un análisis muy positivo, para decirlo así. Y en ese sentido, ¿por qué decidieron enfocarse desde WeEffect en América Latina concretamente para este informe? Bueno, WeEffect ha trabajado en América Latina durante muchos años, junto con organizaciones contrapartes de sociedad civil, y nosotros vemos que estas son las organizaciones que se ven afectadas directamente. Sus miembros están siendo violadas, en algunos casos también asesinadas. Yo siento y nosotros pensamos que es nuestra obligación hacer lo que podemos como organización internacional y de solidaridad. Y sabemos también, como bien dice el informe, que la situación de los defensores de derechos humanos y el medio ambiente también es más difícil en América Latina, especialmente en América Central y en Colombia. Entonces, en resumen, es nuestro deber. Y en ese sentido también, Ana, una de las cosas que se destacan en el informe es que en este último tiempo, como consecuencia de la pandemia, hay una reducción de los espacios de acción de la sociedad civil en los distintos países de la región en torno justamente a la defensa de la tierra y de los territorios. Por eso me gustaría preguntarte, entonces, ¿qué herramientas tenemos desde la sociedad civil para sumarnos a la lucha de las defensoras de la tierra y el territorio y fortalecer también sus demandas? Bueno, yo creo que antes de todo debemos subrayar la importancia de organización y de la acción colectiva, ¿verdad? Juntos somos mucho más fuertes y tenemos también una voz mucho más fuerte. Y a medida que hacemos efecto, continuaremos también haciendo lo que podamos para fortalecer esa voz, también para que se escuche, también acá en Suecia. Yo creo que las herramientas son precisamente eso, son la organización y son la defensa de los mismos derechos humanos, pero también las redes y las alianzas. Puede ser que el enemigo, para decirlo así, es fuerte, pero nosotros tenemos los números y tenemos el derecho y necesitamos hacer estos números que funcionen a nuestro favor, a favor del planeta y obviamente también a favor del pueblo mismo. Muy bien. Y por último, estamos atravesando en este momento una situación muy particular con la pandemia. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es también qué desafíos se presenta la post-pandemia en términos ambientales y específicamente en lo que tiene que ver con la situación de las defensoras de la tierra y los derechos humanos, sobre todo en un contexto en el que los proyectos extractivistas, sobre todo el caso de los proyectos mineros, se presentan de alguna forma como la solución, ¿no?, a la crisis, quien nos va a sacar de esta emergencia
económica como impacto, como resultado de la pandemia, para muchos parece ser que viene de la mano de potenciar el extractivismo. Entonces, me gustaría en ese sentido conocer tu opinión y cuáles pensás vos que son entonces los desafíos que tenemos para esta nueva etapa. Bueno, yo creo que algunos de los desafíos que podemos prever son que el enfoque después de la pandemia estará en la recuperación económica, ¿verdad? Donde el desafío es garantizar que la recuperación misma sea sostenible, que las inversiones se hagan pensando en las personas y en la planeta. Y será muy importante que los y las defensores de los derechos humanos del ambiente siguen haciendo ruido, porque lo más probable es que será más difícil lograr impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría van a estar mirando a corto plazo de la economía para recuperar sus trabajos, sus ingresos, sus medios de vida. Entonces, la misma atención va a estar dirigida a una situación, por ejemplo, de lograr vacunas para las poblaciones. Pero ¿cómo vamos a asegurar que también se respeten los derechos de las comunidades más vulnerables? También para accesar las mismas vacunas, para que la misma pospandemia no siga siendo otra época donde se hace más diferencia, que se sigue profundizando la brecha entre los más pobres y los más ricos. Y yo creo que tal vez el desafío más difícil de todo sea asegurar de que aprendamos las lecciones, porque el escenario más horrible sería que todo se vuelve a la normalidad, que seguimos consumiendo de formas que no son sostenibles, que sigamos explotando los recursos naturales sin preocuparnos por las consecuencias. O sea, el desafío es asegurarnos que no volvamos a la normalidad de anterior, para decirlo así. Sin duda, hay que también discutir a qué queremos volver cuando hablamos, ¿no? de nueva normalidad. Bueno, Ana, un lujo realmente compartir este encuentro con vos. Le doy, y con todas las compañeras que han participado de esta tarde, le doy nuevamente la voz a Azul para hacer ya entonces el cierre de este conversatorio. Muchas gracias, y gracias por su importante trabajo y buena suerte a todas. Y recuerde, estamos a su lado. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias, Ana y Paz. También a todas las compañeras. Sabernos, el feminismo es saber que estamos acompañadas, ¿no? Es que nunca más vamos a estar solas. Cuando tocamos de alguna u otra manera al feminismo, a los feminismos, sabemos que no vamos a estar nunca más solas. Es un camino de ida, como decimos muchas, y bienvenidas todas y todes quienes se acerquen también a practicar y a construir estos feminismos. Gracias a todas las compañeras que estuvieron participando, a Agustina, a Pía, a Damaris, a María José, a Celeste, a Jessica, a Claudia, a Elda, a María Paula y a Ana y Paz, que estaban recién. Solo por último compartirles algunas reflexiones de este informe que presentamos hoy, Luchas de Alto Riesgo de WeEffect. Una vida sin tierra es triste. No tener tierra significa no tener posibilidad de desarrollar otros proyectos. Sabemos que y exigimos la redistribución de la tierra, que las mujeres también tengamos acceso a la tierra. Esto no puede ser en soledad ni aisladas, como decíamos recién. Necesitamos mucho más apoyo nacional e internacional. Necesitamos que este feminismo o los feminismos de manera interseccional también se involucren en estas luchas, que hagan propias estas luchas por la tierra y los territorios, que acompañemos a las defensoras que están desde allí dando la pelea, poniendo su cuerpo también, como decíamos hoy, en primera línea, y también recuperar algo que nos decía Celeste, que me pareció más que importante, que hay vida y transformación también dentro de las propias luchas, que podemos cambiar, sobre todo quienes pueden llegar a ser parte de organizaciones mixtas, que es una
doble o triple pelea, también como nos traía el testimonio de Jessica. Así que acompañar estas luchas, sumarlas también a nuestro trabajo como periodistas feministas, y así también es otra forma de construir memoria y justicia para nuestros pueblos. Nuestro compromiso ya está dado desde aquí. Les invitamos también a seguir, como les decía hoy, las redes de la Red de Periodistas de Latinoamérica y el Caribe. Un gran saludo para todas y todos y todes quienes nos siguieron en redes y dejaron los comentarios. Esta transmisión quedará online para poder volver a verla, para compartirla, para sumarla también en sus medios y organizaciones. Y como decíamos, el informe ya está colgado en la web de la ATFEM, en la web de WeEffect, y también estuvimos compartiendo en redes sociales los enlaces a las entrevistas que se han hecho desde RUDA y desde CESPAD con defensoras. Bueno, nos encontramos próximamente en otra actividad. Les agradecemos, como decíamos, haber estado allí, compartir esta hora y media de conversatorio. Un abrazo grande para todas, a cuidarse y a seguir estando juntas.